Gracias, Eduardo. Buen día a todos. Para mí es una gran satisfacción compartir este espacio con quienes operativizan la aplicación de esta perspectiva en el trabajo diario, en la base misma del Ministerio Público del que formamos parte todos. Y para ello vamos a escuchar en este orden a la doctora Nerea Duarte, en primer lugar, la fiscal general de Necochea, a la doctora Karina Dib, defensora general de Zárate Campana, a la doctora Carolina Santi, curadora general, y la doctora Silvia Fernández, que es asesora tutelar del Departamento Judicial de Mar del Plata. Sin duda es muy interesante, luego de haber escuchado los paneles anteriores, ver cuál es la perspectiva que tienen aquellas personas que operativizan esto en el terreno concreto, que llevan a la práctica o intentan llevar a la práctica o asegurar que otros llevan a la práctica la utilización de esta perspectiva al momento de avanzar en situaciones de conflicto violento donde la mujer está vulnerada. Indudablemente, uno tiene que pensar que estos operadores y estas operadoras tienen varios desafíos por delante. Por un lado, el de solucionar y redefinir los conflictos que se le plantean. Por el otro lado, evitar que las dinámicas y las prácticas propias del sistema judicial no sumen dolor al dolor que provocó el conflicto que está siendo analizado y tratado. Y por el otro lado, evitar que estereotipos de género no afecten el modo en que se ingresa información a los expedientes y a las investigaciones y demás tareas judiciales. Así que creo que escuchar a ella va a ser muy valioso para todos y por eso dejo en uso de la palabra a la doctora Nerea Duarte. Sí, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer la convocatoria del señor Procurador para hoy ser parte de esta jornada sobre género y justicia. Como bien dijo Daniel, el tema sobre el que se me invitó a conversar es la incorporación de la perspectiva de género en las tareas propias, en este caso del Ministerio Público Fiscal. Y en esa línea voy a retomar un poco lo manifestado por François recientemente, que hace en gran medida mención a cuál es el trabajo del Ministerio Público Fiscal. A ello debo decir que es un verdadero desafío y seguirá siendo un verdadero desafío la incorporación de la perspectiva de género en nuestra tarea. Pero no solamente la incorporación de ello, sino también la acabada comprensión de lo que significa la perspectiva de género en el desarrollo de la labor del Ministerio Público Fiscal. Este es un concepto de naturaleza dinámica que ha ido evolucionando a lo largo de los años, ya desde las primeras referencias a la violencia de género en la Convención de las Naciones Unidas de 1979, hasta su consagración y permanente enriquecimiento a través del derecho convencional, hoy receptado en nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional e incluso receptado en el ordenamiento jurídico tanto nacional como provinciales y locales. No me cabe duda que quienes hoy compartimos esta jornada hemos sido testigos en mayor o menor medida de esta evolución en el abordaje de los casos de violencia contra la mujer. Reflejada, por ejemplo, en la no ponderación del valor que tenía el testimonio único de la víctima, en la insistencia en contar con testigos presenciales de los hechos, en pretender la verificación de rastros en la integridad física de las víctimas necesariamente, sobre todo en aquellos casos de violencia contra la integridad sexual. En cómo se llevaba a cabo la toma de declaraciones testimoniales de aquellas víctimas de violencia de género menores de edad. Ingresaban al proceso a través de la palabra de un perito psicólogo que había entrevistado a menor en el juzgado de menores, no existiendo inmediatez entre el juez de los hechos y la propia víctima.
era no poder el juez presenciar, lograr esa inmediatez con la víctima a través de su relato en primera persona, de su conducta corporal, de sus silencios, inclusive, que muchas veces son más elocuentes que las palabras. Y ni hablar cuando se pretendía la presencia de estas víctimas menores de edad en los tribunales. Todo ello iba en un claro desmedro del acceso a la justicia de estas víctimas. Muchos recordaremos lo que pasaba con una mujer que juntaba el coraje necesario para venir a denunciar un delito del que había sido víctima, ya sea de lesiones, amenazas, daño e incluso también contra su integridad sexual. La causa tenía en la mayoría de los casos un final anunciado, que era precisamente el archivo por falta de prueba. No analizábamos precisamente el valor probatorio de esa retractación. Incluso cuando la víctima venía y pretendía desistir de esa acción penal, que incluso muchas veces ya había instado previamente. No analizábamos, no indagábamos precisamente en la vulnerabilidad que estaba presente en la vida de esa mujer, ya sea psicológica o económica, y que la llevaba a tomar esta decisión. El concepto de indefensión aprendida no es un concepto que los operadores y operadoras del derecho tengamos internalizado hace mucho tiempo. Todo esto que he compartido es a los fines de graficar de dónde venimos, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Es por ello que el abordaje que debe hacer el operador del Ministerio Público Fiscal al momento de recabar la prueba tiene que ser efectuado con apoyatura en estándares probatorios totalmente diferentes. La doctora que me precedió en primer término refería que debíamos prescindir de tanta norma y un poco más de sensibilidad, y en esto sinceramente creo que es muy importante. Estos estándares probatorios tienen que estar inspirados en instrumentos internacionales, hoy con jerarquía constitucional. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, como así también de la legislación nacional y provincial que en su consecuencia se sancionó. Y de esta forma vamos a poder enmarcar con un criterio de perspectiva de género la evaluación probatoria frente a la comisión de delitos atravesados por la violencia de género. Y es por ello que debemos actuar amparados en el criterio de amplitud probatoria. Unos medios de prueba muchas veces debemos utilizar que son impensados para la investigación de otro tipo de delitos. Es por ello que el fiscal a cargo de esta temática, como así también su grupo, su equipo colaborador, deben tener un perfil totalmente diferente para abordar esta temática. No todos pueden estar al frente de estas unidades fiscales. Deben ser personas que entiendan la perspectiva de género en clave cultural y no en clave biológica. Deben ser funcionarios con un compromiso y una empatía superior a la media, a los fines de poder empatizar con ese sufrimiento humano. Ese fiscal o ese funcionario muchas veces va a tener que mirar de frente a la perversión humana y entender que lo que vivió y vive esa víctima es un verdadero infierno en muchos casos. Y este desafío nos impone buscar herramientas que nos permitan compatibilizar nuestra tarea con esta perspectiva de género.
Y es en esa búsqueda permanente, en ese desafío por encontrar herramientas que hagan más eficaz nuestro trabajo, es que debo señalar que creo yo que la más importante de todas es la conformación de unidades fiscales especializadas en la materia. Cuando ello ocurre, los resultados son contundentes. ¿Y por qué digo que tiene que ser especializada y tematizada? No puede un funcionario que está investigando delitos de otra índole estar al frente de la investigación de estos delitos. El tiempo de escucha que demanda una víctima de violencia de género es totalmente diferente. Está atravesada por una vulnerabilidad que requiere de un acompañamiento totalmente distinto. Es muy importante para el abordaje de esta temática la existencia del Centro de Asistencia a la Víctima. Este Centro de Asistencia a la Víctima no solamente debe acompañar al inicio de un proceso a la víctima, sino durante todo su desarrollo. No solamente desde la cuestión, en algunos casos pericial, sino también desde esa contención. Debemos contar con un gabinete psicológico dentro de este centro de asistencia a la víctima para poder acabadamente acompañar a esa víctima. No podemos tener a una víctima de acá para allá en distintos edificios, distintos días de convocatoria, en distintos horarios, por distintos motivos. Tenemos, en primer lugar, que aprovechar al máximo ese momento de quiebre de esta víctima, porque producto de su vulnerabilidad no sabemos cuánto tiempo más va a colaborar con el proceso, porque tenemos allí presente en muchos casos la retractación de la víctima producto de esta vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos que pensar que muchas de nuestras víctimas en algunas ocasiones se escapan de sus casas, aprovechando la ausencia momentánea del victimario. Y incluso es importante destacar cuando comienza el aislamiento producto del COVID, habían disminuido las denuncias por violencia de género. Y era algo incompatible realmente con esta convivencia forzosa del hombre y la mujer dentro de un mismo ambiente. Pero ¿qué pasaba? Era producto de que la mujer no se podía escapar. Muchas veces no podía acudir a buscar ese auxilio en la justicia. Es por eso que desde el Ministerio Público se han ido instrumentando herramientas para permitirle de algunas formas remotas, por ejemplo, acceder al servicio de justicia. El CAP, vuelvo a repetir, es una dependencia fundamental. ¿Por qué? No debe permanentemente acompañar a la víctima, debe notificarla, debe comunicarle qué audiencias o qué actos procesales va a necesitar el proceso que ella participe. Tiene que comunicarle las resoluciones que se adopten en ese proceso. No podemos esperar que la jurisdicción notifique el resultado de esas diligencias porque muchas veces la víctima no entiende de qué se trata eso que está escrito en una cédula y muchas veces concurre al Ministerio Público a que le digan qué significa eso que se encuentra escrito en una cédula. Por otro lado, muchas veces la víctima no desea concurrir a la audiencia porque no sabe que tiene la posibilidad de pedir, por ejemplo, que su agresor no esté presente en la sala de audiencias o tal vez no puede asistir. Entonces, ese equipo del Centro de Asistencia a la Víctima puede volcar perfectamente en un acta cuál es su voluntad y oralizarla en una audiencia o presentar a través del fiscal el acta con la manifestación de su voluntad. Otra herramienta de la que dispone, por ejemplo, el Departamento Judicial de Necochea, gracias al compromiso puesto de manifiesto por la Procuración, es un videocolposcopio.
Es una aparatología que lo que permite es documentar y luego bajar en un soporte magnético las lesiones que presenta una víctima de violencia sexual. Esta aparatología tiene una importancia doble. Una, por la gran nitidez que tiene en estas imágenes, que le va a permitir al profesional de la salud no ya leer un informe pericial en donde hace mención a lesiones que no están graficadas. Aquí le va a permitir ir señalizando y oralizando cuáles son esas lesiones presentes en la víctima. Y por otro lado, que es también muy importante, no tenemos a la víctima deambulando en una comisaría para llegar al cuerpo médico, atravesando la presencia de público, de detenidos, de personas uniformadas, sobre todo cuando esa víctima es menor de edad. Es una revictimización mayúscula la que muchas veces se lleva a cabo en el proceso. Otra herramienta a la que tenemos que echar mano en estos procesos es a las profesionales de la psicología. En algunos casos, no muchos, nuestras víctimas tienen un acompañamiento terapéutico privado. Traigamos a ese profesional al proceso. Es quien nos va a pintar esta vulnerabilidad de la víctima de una manera mucho más explícita. Y en aquel caso en el que no cuenta con este acompañamiento privado, poder a través de la interrelación con las mesas de violencia departamentales, poder proponerles a través de estos profesionales esa asistencia. Y esa profesional luego traerla al proceso para también contribuir con una demostración acabada de cuál es la vulnerabilidad de esa víctima. Otra herramienta con la que contamos hace un tiempo es el dispositivo de cámara Gesell. Este dispositivo, si bien es fundamental a la hora sobre todo de abordar a víctimas menores de edad, yo entiendo que por sí solo no se autoabastece. Creo que debe estar complementado por un informe pericial. A nosotros personalmente nos ha dado grandes resultados al momento de obtener condenas en estos procesos. Y para ello, este informe pericial debe ser efectuado por la perito, ya sea interviniente en la toma de esta declaración o en otra perito que haya sido observadora de esta diligencia. Y utilizar una herramienta de la psicología jurídica que es la psicología del testimonio. Esta herramienta, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir fundamentar científicamente este medio de prueba, a través de descalificar a la experiencia y a la impresión como bases para establecer la credibilidad de un relato. No podemos descansar en la experiencia del juzgador o en la impresión que causa un testimonio en el juzgador. Todos nosotros tenemos experiencias de vida diferentes y un relato nos impresiona de manera diferente porque todos estamos atravesados por nuestra propia subjetividad. Entonces debemos coadyuvar al juzgador para que científicamente pueda analizar este relato. ¿Qué es lo que nos permite la psicología del testimonio? Nos permite la validación de este testimonio. Tenemos que ver al testimonio como un dato complejo, como un producto psicológico. Entonces, debemos precisamente analizar, desmenuzar este relato. En modo alguno pretende suplir la experiencia y el criterio de un juzgador, pero sí coadyuvar con este juzgador a los fines de lograr mayor eficacia. ¿Y cómo es que la psicología del testimonio trabaja
sobre la validación del mismo, a través de los criterios de valoración de la credibilidad, de los cuales me permito señalar algunos que he tenido la oportunidad de poder participar, ya sea en debates donde las peritopsicólogas han podido explayarse sobre los mismos. Uno de ellos es la riqueza de detalles en este relato. La psicología entiende que cuanto más riqueza de detalles tiene un testimonio, es un indicador importante de credibilidad del mismo. Disculpe, doctora, pero sí. Considere el tiempo, por favor. Bien, la descripción de interacciones entre ambos, entre victimario y víctima, los relatos sobre el estado mental subjetivo de la víctima al momento del hecho, la atribución del estado mental del denunciado. La coherencia interna sin contradicciones y compatibles con distintos comportamientos del proceso. Sin pretender entonces arrogarme, y ya finalizando, sin pretender arrogarme conocimientos que no me son propios porque son propios de otra disciplina, lo único que pretendí, enumerándolos brevemente algunos de ellos, es poder mostrar con qué herramientas contamos a los fines de fortalecer el plexo probatorio del Ministerio Público Fiscal con perspectiva de género. Y no me queda más que celebrar enfáticamente estas jornadas que nos permiten reflexionar y capacitarnos sobre la perspectiva de género en nuestra tarea. Muchas gracias y disculpas si me he excedido en el tiempo. No, no hay problema. Doctora Dick, la escuchamos. Buenos días. Bueno, un gusto, un placer poder compartir este espacio con todas las colegas y desde ya agradeciéndole a la Procuración la invitación. Bueno, la intención será dar un poquito la mirada de los vínculos que tiene la perspectiva de género respecto de la labor que realizamos los defensores oficiales. Esta es una cuestión que, por lo menos particularmente, la intención de estas palabras va a ser motivar a los defensores en iniciar una capacitación seria sobre este tema por la importancia que tiene y por la necesidad que nosotros tenemos de incluir esta perspectiva en la labor diaria, sabiendo del obstáculo inicial que esto tiene, porque esto implica un cambio cultural que como tal nos atraviesa desde nuestras miradas y desde nuestros valores y nuestros propios prejuicios. Y además, como decía la doctora Barranco, venimos desde bastante atrás en este tema, porque ya de por sí como abogados y en general en lo que es la formación académica tenemos un déficit de formación que nos impone a trabajar hoy en día de una manera más intensa. En primera medida, la necesidad de capacitarnos hoy es una obligación legal. Tenemos la ley Micaela, la 27.499, que impone a todos los funcionarios en todas las estructuras del Estado la necesidad de capacitarnos. Pero además, por compromisos internacionales de nuestro país, existe el deber de incluir, y especialmente para la Administración de Justicia, la dimensión de género en la decisión de los casos en los que interviene la Administración de Justicia, independientemente de materias, de roles y de fueros. Y además existe la obligación para todos nosotros, para todos los operadores, de considerar y valorar a la mujer sin estereotipos ni prejuicios e independientemente de la condición procesal que tengan los procesos, víctima, denunciante, actor, demandada o acusada de delitos. Ahora,
más allá de esta obligación legal que tenemos como funcionarios públicos, en el caso de la defensa pública, la condición de vulnerabilidad que en términos de acceso a justicia tiene la mujer nos interpela desde un lugar particular. La defensa pública es precisamente el organismo del Estado organizado para garantizar el acceso a justicia de las personas vulnerables. La OEA viene destacando ya este rol en varias resoluciones y de hecho es uno de los fundamentos por los cuales se insiste sistemáticamente en la necesidad de su autonomía orgánica. Nosotros en términos de acceso hemos tenido avances en términos de mejorar el servicio, especialmente en la cuestión de la violencia de género. En lo que es la interpretación de la pauta de admisión para los casos civiles, ustedes saben que los defensores oficiales, si bien intervenimos en todos los casos que nos toca intervenir en los procesos penales, en los procesos civiles, los casos deben superar una etapa de admisión. El artículo 33, inciso primero de la Ley del Ministerio Público claramente establece que el defensor oficial solo puede asistir a las personas que carezcan de recursos suficientes. Bueno, la interpretación de esta categoría, si bien nosotros no tenemos una pauta provincial que nos rija en todos los casos y de manera similar en todo el territorio de la provincia, sí respecto de las situaciones de violencia de género la hemos interpretado superando un criterio economicista, porque normalmente cuando hablamos de carencia de recursos hablamos de personas que no tienen recursos económicos. Sin embargo, hemos intervenido de manera oportuna en casos en donde estos recursos económicos existían, pero que se presentaban esta situación de violencia de género que la entendíamos como una condición de vulnerabilidad particular y que justificaba la intervención de la defensa pública en esos casos. También tenemos la conformación de áreas temáticas o UFDs especializadas en este tema en algunas defensorías, más en lo civil que en lo penal. Pero esto no es una constante a nivel provincial y claramente en este tema la defensa pública necesita de mayores recursos para asignar a esta cuestión y especialmente que sean o que tengan la mirada de la interdisciplina para acompañarnos en la detección de los casos, en el acompañamiento y la solución de los mismos. Ahora, desde el principio de defensa que nosotros debemos garantizar en el proceso, es desde el lugar en donde en mayor medida creo que la defensa pública está interpelada a capacitarse en este tema. Y acá yo no puedo obviar la mención del trabajo que hacen los defensores oficiales, no solo en la defensa de la mujer que se encuentra en situación de vulnerabilidad, muchas veces víctima de violencia de género, sino también el trabajo que hacen los defensores en la defensa del agresor, porque el trabajo de los defensores oficiales también incluye necesariamente la defensa del agresor, y esto tiene también un desafío particular desde el principio de efectividad de la defensa para nosotros. En el caso de acusaciones o tener que enfrentar acusaciones fiscales que ya vienen con en buena hora con esta perspectiva, esto impone a los defensores la necesidad de oponer defensas serias, ¿sí? Ejercer los controles que deban realizarse, y esto necesariamente obliga a que nosotros manejemos ciertos conocimientos teóricos y definiciones que son propios de la materia. Además, por supuesto que en nuestras intervenciones y en nuestras peticiones deberemos
observar esta obligación de no valorar ni considerar a la mujer bajo estereotipos ni prejuicios, pero inevitablemente la cuestión trae aristas complejas desde la mirada del derecho de defensa y del debido proceso o del principio de inocencia que los defensores oficiales deben garantizar en ese tipo de procesos, que deben ser necesariamente resueltas bajo un exacto equilibrio entre en la composición de lo que son los intereses en juego, ¿no? Porque no olvidemos que el derecho de defensa y el principio de inocencia también son derechos humanos que nosotros, o cuya defensa nosotros, por cuya violación también puede comprometer la responsabilidad internacional del país. Entonces, estas discusiones deben darse necesariamente hacia el interior de la defensa, porque ahí claramente tenemos una disputa evidente con quienes llevan adelante la acusación, y debe darse en espacios de capacitación específicos para la defensa. Ahora, en el terreno en donde la perspectiva de género mayor riqueza puede brindar a la labor de la defensa, se da en aquellas situaciones en donde nos toca ejercer la defensa de la mujer. Y acá el desafío para los operadores defensores y también funcionarios va a estar en apropiarnos de la perspectiva de género como herramienta teórica para litigar los casos. Si estamos hablando que necesitamos resoluciones judiciales que reflejen esta mirada, que contemplen la desigualdad estructural que tiene la mujer y en muchos casos sumado a otras vulnerabilidades, bueno, debemos empezar por reflexionar sobre qué tipo de defensa vamos a proponer en los procesos. Y esto abarca tanto para la defensa cuando intervenimos en procesos civiles como en procesos penales. En el caso de los procesos civiles, será muy importante que nosotros ampliemos la mirada y rescatemos los contextos de vulnerabilidad de la mujer. En general, la mujer a la que nosotros asistimos es una mujer que está inmersa en una situación de pobreza importante, de marginalidad en muchos casos, que tiene bajo nivel de alfabetización, que tiene escaso acceso al mercado laboral o a los servicios de salud. Muchas veces es cabeza de familia y está a cargo de personas menores, adultos mayores o personas con discapacidades. A veces participa además de cierta etnia o nacionalidad. Y muchas veces a todo esto se suma el vivir en contextos de violencia familiar o de violencia doméstica. Entonces, la labor de la defensa va a ser mostrar cómo estas cuestiones tienen relevancia en el conflicto que la mujer trae y en la definición de ese conflicto. En el caso de los procesos civiles tenemos siempre en estos casos dificultades de la mujer de acceso a la vivienda, de acceso a los servicios de salud, de acceso a un trabajo estable, y estas son todas cuestiones que en procesos de desalojo, amparo, guardas, medidas internativas, tienen que relevar al momento de encontrarse la solución de esos conflictos. Por supuesto que si estamos hablando de juicios de divorcio, alimentos, responsabilidad parental, por el cuidado de los hijos, en los casos en los que estos conflictos
se instalen o tengan como escenario situaciones de violencia, desde ya que el defensor deberá mostrarlos, porque eso le va a permitir apropiarse de una herramienta fundamental como es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que tiene todos los conceptos de violencia, estándares probatorios diferentes, y por lo tanto eso va a permitir brindarle a su asistido un marco protector mayor que la va a llevar a una solución del caso mejor. Ahora, el desafío en lo que es la defensa penal de la mujer, cuando la mujer acusada de delito vive en una situación de vulnerabilidad tal, muchas veces condicionada por situaciones de violencia, y cuando esta realidad es absolutamente condicionante de la actividad delictiva que lleva a cabo, bueno, ahí la perspectiva de género brinda a la defensa una herramienta absolutamente rica para trabajar en distintas alternativas posibles. Porque acá, créanme que jueces y fiscales o acusadores en general les cuesta, ¿sí?, mostrarse sensibles a esta circunstancia cuando es la mujer acusada. Ahí el trabajo de la defensa va a ser mostrar o proponer una interpretación de la ley penal y también de la ley procesal, sobre todo de los estándares probatorios, que tenga esta perspectiva en el que se contemple la vulnerabilidad de la mujer en estos casos. Proponer o ser osados, como decía François Rod, una mirada de la tipicidad, de la antijuricidad, de la reprochabilidad en ciertos casos en donde la vulnerabilidad de la mujer tiene o necesariamente debe tener un peso distinto. En los procesos penales, cuando se valora la conducta de la mujer, cuando se valoran los dichos de la mujer, se incurren exactamente en los mismos prejuicios y estereotipos que queremos erradicar cuando hablamos de la mujer víctima. La perspectiva de género nos permite, desde el ejercicio de la defensa penal, discutir muchas veces, por ejemplo, ampliaciones de los deberes de garantía de la mujer, porque muchas veces esto está fundamentado en el estereotipo de que la mujer todo lo puede, todo lo sabe o todo lo debe hacer, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de la mujer en su rol de esposa o en su rol de madre. Esto nos permite discutir ciertos dominios de la acción de la mujer cuando en la actividad delictiva el curso causal de los hechos no era manejado por la mujer. Esto lo vemos mucho en las imputaciones sobre tenencia de estupefacientes, en donde la mujer vivía en el domicilio en donde se vendía estupefacientes y la actividad delictiva era desarrollada por el hombre, y esa solo estaba ahí. Nos permite incluir las discusiones desde el estado de necesidad justificante o el estado de necesidad disculpante cuando se presentan situaciones para la mujer de colisión de intereses, ¿sí? Esto se ve en los casos en donde las utilizan como mulas para el contrabando o para el transporte de estupefacientes. Tenemos la posibilidad de incluir esta mirada en lo que es la proporcionalidad de la pena o la modalidad de cumplimiento de la pena, porque la privación de libertad en el caso de la mujer claramente tiene un impacto diferenciado en la vida de la mujer si uno lo compara con el del hombre. Doctora, le pido que redondee porque se venció su tiempo.
ya termino. Gracias. Esta cuestión, ¿sí? Nos permite a nosotros elaborar multiplicidad de estrategias de defensa. También nos permitiría estar atento en la detección de los casos, inclusive en los casos en donde las imputaciones son conjuntas con el varón, evaluar la posibilidad de los intereses contrapuestos. En definitiva, me parece que la defensa pública tiene un llamamiento especial en este tema por el rol que tiene, por el cambio cultural que implica, y es absolutamente necesario que nosotros tengamos líneas de acción propias de la defensa que incluyan recursos para nuestra tarea y también una capacitación diferenciada. La perspectiva de género creo que debe dejar de depender de la sensibilidad del operador que le toque y se tiene que convertir en una variable a considerar en todos los casos y sobre todo cuando el Estado debe asegurar una asistencia letrada, oportuna y de calidad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, tiene la palabra la doctora Santi. Bueno, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, y a mí me toca un poco visibilizar la situación o el trabajo que se hace desde las curadurías oficiales con mujeres con discapacidad. Y para abordar este trabajo, creo que tenemos que remitirnos a un concepto que está presente en la recomendación, en la observación general número 3 del Comité de la Convención de las Personas sobre Discapacidad, que es el de la interseccionalidad, es decir, cuando en una misma situación confluyen varios motivos de discriminación, de modo tal que son inseparables. Porque pensemos además de estas mujeres con discapacidad, atravesadas por múltiples factores de discriminación, que no sufren discriminación por pertenecer a un grupo homogéneo, sino como protagonistas de circunstancias, condiciones de vida particulares que requieren estrategias y herramientas concretas para cada caso en particular. Pensemos que las 14 curadurías oficiales intervienen además cuando estas mujeres con discapacidad no tienen un entorno familiar o un contexto contenedor que pueda hacerles de apoyo, que pueda asumir la función de curadores, sino que se encuentran generalmente bastante solas, aunque sean o no del todo, y se encuentran bastante solas, además de carecer de los medios necesarios. Como decía hoy Karina también, en el caso de las defensorías, en el caso de las curadurías oficiales, estas mujeres carecen de los medios necesarios para poder subsistir. La cantidad de mujeres asistidas por las curadurías oficiales es aproximadamente de 2.500 mujeres, el 50% de las personas asistidas. Y para describir brevemente su problemática y el modo en que trabaja el sistema de curadurías con ellas, me voy a remitir a algunas problemáticas descritas justamente por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En primer lugar, desde el preámbulo, esta convención nos habla de la situación de riesgo mayor a que se encuentra expuesta una mujer dentro y fuera de su hogar de sufrir riesgos de violencia física, económica, de maltrato, de abuso, de explotación. En segundo lugar, el artículo 6 de esta convención, que se dedica particularmente a las mujeres con discapacidad, nos habla de la necesidad de tomar medidas para el desarrollo, el adelanto y la potenciación de estas mujeres para que puedan ejercer sus derechos y sus libertades fundamentales. Y finalmente el artículo 28, y estos ítems me voy a referir en particular, se refiere a la necesidad de proveer a estas mujeres de programas de protección social y de estrategias de reducción de la pobreza. Pensemos que esta situación se agrava más aún en el caso de las adultas mayores. Pensemos que Agustina Isolina de Bove habla de una feminización de la longevidad por la mayor tasa de mortalidad de los varones respecto de las mujeres, y este trabajo en las curadurías se nota porque es una temática de una gravedad particular. Entonces, ¿cómo trabaja la curaduría oficial en cada uno de estos aspectos?
Y en cuanto a la reducción de la pobreza, y con el tema de la pobreza, sabemos que muy poco podemos trabajar el resto de los derechos si no contamos con lo mínimo indispensable. Entonces, ni bien es designada una curaduría oficial, judicialmente, lo primero que se hace es estudiar la realidad concreta de la persona, a través de los asistentes sociales. Tenemos un buen equipo interdisciplinario. Estudiar la realidad concreta de la persona. ¿Con qué herramientas se puede contar? ¿Qué beneficios previsionales de la seguridad social se le pueden tramitar? Sabemos que son impotentes muchas veces los montos de estos subsidios o de estas pensiones para poder solventar todas las necesidades, pero es el primer trabajo que se aborda. En segundo lugar, dentro de este trabajo respecto de la pobreza, cobra una significancia especial el tema de la vivienda, por su particularidad, por constituirse un derecho humano básico para el desarrollo de las personas. Y voy a traer algunos casos concretos, voy a mencionar dos chiquitos, de unos trabajos recientes que se hicieron desde el sistema de curadurías. En primer lugar, un caso de ausencia de vivienda, una chiquita que llega a la curaduría de Junín en situación de calle y con un hijo. Con un hijo que hoy tiene 12 años. Tuve la oportunidad de conocer a ella y al hijo cuando fui a la visita a Junín, por eso traigo este caso también para comentar porque me impresionó mucho. Desde la curaduría y en articulación con el municipio, se le proveyó a esta señora de un lote y se le ayudó a construir una vivienda. Hoy día, habitando en esa vivienda, la curaduría sigue como apoyo de esta chica, de esta señora, acompañándola en su maternaje, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, en las clases virtuales con su hijo, en las entrevistas virtuales psicológicas, en fin, un trabajo maravilloso y articulado. Otro caso que me parece interesante también durante el tiempo de pandemia, ocurrió en la curaduría de Azul. Una señora mayor con su hijo asistido por la curaduría de Azul, que viven en Tandil, fueron alojados por otra de las hijas de esta señora en un geriátrico para poder disponer de la vivienda. Llama la atención leer los informes sociales y el grado de tristeza de esta señora de verse despojada y en esta situación. Entonces, desde el trabajo, desde la curaduría, en un trabajo articulado muy bien con la Defensoría en este caso, se trabajó el reintegro de la mujer a su vivienda. Que a partir de la pericia se podía determinar que tenía todas las facultades para poder hacerse cargo de su casa, de su hijo, cuenta ahora con un asistente o con un acompañante terapéutico que le ayuda en esta función, pero que puede desarrollar perfectamente bien. En el caso de la violencia, me interesa de la violencia física, porque esta es una violencia también económica. En el caso de la violencia física voy a destacar 3 casos cortitos, que también me parecen muy interesantes para traer a cuento por la proximidad. El primero de ellos, también en Tandil, una chica de 20 años. Un trabajo muy bueno que se trabajó con la asesoría de incapaces de Tandil. De una chica que a partir de un contacto del asistente social de la curaduría con ella y de la abogada adscripta de la curaduría, pide ayuda y que se quería ir del lugar donde estaba alojada. Como se visualiza una posible situación de violencia, en un trabajo rapidísimo, en 2 días se le consigue un lugar, se la saca de ese lugar y se la lleva a vivir a otro lado. Y me interesa esto concretamente porque fue un trabajo conjunto, además de con la asesoría, se le dio intervención enseguida a una red de efectores, al municipio de Tandil, al hospital municipal, al Centro de Atención de Víctimas de Violencia de Género, para hacerle a esta chiquita una red. Se intensificó el acompañamiento, las videollamadas durante la pandemia, un trabajo excelente y muy complicado que se sigue trabajando ahora por la problemática, ¿cierto? En segundo lugar, me interesa destacar en otro caso de violencia de género, en Bahía Blanca, que se acompañó desde la curaduría oficial, un caso de violencia, un abuso sexual de un padre adoptivo respecto de su hija. Se la acompañó durante el proceso, pero recientemente, y escuchando su deseo también, se la acompañó en el cambio de apellido. Era su deseo, su voluntad, a partir de esta violación, esta vulneración de derechos que había sufrido, cambiar su apellido. Justamente ahora en febrero se están recaratulando las actuaciones y se obtuvo un nuevo DNI. Y el tercer caso que me parece valioso, que es de Mar del Plata, el caso de una chiquita perteneciente a la comunidad gitana, que también durante el tiempo de pandemia
y a raíz de un contacto con la curaduría se detecta un posible caso de abuso intrafamiliar y que se dio intervención a la Fiscalía, por supuesto, y se trabajó excelentemente bien con la asesoría, creo que en este caso era la número 3, y el juzgado de familia número 5 de Mar del Plata, para darle contención, un trabajo que por supuesto sigue todavía y en red para ayudar a esta chiquita. Además de estos casos de violencia, resulta interesante en el trabajo con las mujeres mencionar el trabajo que se hace para ayudarlas con el maternaje y cuando han debido dar sus hijos en adopción, también con el vínculo posterior con sus hijos. Fíjense un caso de la curaduría de Azul, donde una señora que ingresa al sistema de curadurías el año pasado, a fin de año, a partir de este primer contacto se escucha su deseo de revincularse con sus hijos que habían sido dados en adopción hacía 3 años, y desde la curaduría se contacta a la mamá adoptiva y se están por producir en estas semanas los primeros encuentros a través del programa de puntos de encuentro, porque la mamá adoptiva es de Mar del Plata. Y me parece un trabajo impecable, que también desarrollan desde la Curaduría General, la Dirección de Salud Mental, en la Casa de Medio Camino y en la Casa de Convivencia. Tenemos una casa de convivencia con 4 mujeres que hace muchos años que viven juntas y que se las asiste permanentemente. Me contaba la psicóloga, tenemos un equipo interdisciplinario trabajando en la Casa de Medio Camino, me contaba la psicóloga que especialmente una de las usuarias de la Casa de Medio Camino se acercó varias veces durante la pandemia con consultas y con dudas sobre sus relaciones afectivas, sobre su maternidad. Y es importante también el trabajo que se hace interdisciplinariamente para dotarlas de herramientas, para que puedan tomar decisiones libres, ¿sí? Bueno, a ver, no me quiero pasar del tiempo que tengo asignado. Me interesa sintetizar qué herramientas entonces tenemos para el trabajo con estas mujeres desde el sistema de curadurías. Y en primer lugar, les decía, yo la sintetizaría así: una observación concreta de la realidad con una mirada con perspectiva de género. Esto es, ser conscientes de las múltiples barreras por las que atraviesan estas mujeres y buscar las mejores herramientas posibles para ayudarlas. En segundo lugar, una escucha atenta y activa, para poder detectar estas situaciones que requieren especial intervención. Una escucha atenta y activa no solo de las palabras, sino de los silencios, de los gestos, que me parecen fundamentales para nuestro trabajo. En tercer lugar, una constancia y una paciencia infinita para no cansarse de acompañar y de informar de todas las herramientas disponibles con un lenguaje claro y accesible de que dispone una mujer de acuerdo a la problemática concreta que lleva a la curaduría. En cuarto lugar, y en línea con lo que veníamos hablando y con lo que dijo Idora Barrancos, me parece fundamental la formación constante de todos los efectores públicos, yo hablo por el sistema de curadurías en particular, en esta temática. Porque solo conociendo e informándose, creo que podemos conocer todas las herramientas con las que disponemos para dar más y mejores respuestas oportunas. En esto estamos trabajando también este año, además de la hermosa oferta que hay desde el Ministerio Público para la situación concreta de las curadurías con el equipo de capacitaciones del Ministerio Público. Y finalmente, que aunque lo digo a la postre me parece fundamental, y tendría que estar en los primeros lugares, es el trabajo en redes. Me parece que es una gran herramienta el trabajar en redes con asesorías, defensorías, juzgados, fiscalías, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, centros de atención a la víctima, para poder dar mejores respuestas. En definitiva, me parece que es un desafío de cada día este trabajo, por el bien, en nuestro caso, de las mujeres con discapacidades de una perspectiva de género, y ayudarlas a romper este muro histórico de desigualdades en que se han encontrado inmersas, para que puedan ejercer en plenitud sus derechos y sus libertades fundamentales. Bueno, nada más. Gracias, doctora Santi. Bueno, estamos llegando al final de este panel. Le va a tocar la última palabra a la doctora Fernández, pero no quiero pasar la palabra sin antes agradecerle la intervención a todas en este panel y permitirme compartir este momento con ustedes. Así que, bueno, doctora Fernández, la escuchamos. Bueno, muchas gracias
Muy buenos días a todos y todas las personas presentes. En primer lugar, tal como corresponde, pero porque además entiendo que debe ser dicho así, un agradecimiento muy especial a la producción general, al doctor Contegrán, por la posibilidad de visibilizar la posición y el rol del Ministerio Público Tutelar dentro de lo que significa la labor de actividad cotidiana o de nuestro trabajo cotidiano con la situación o frente a la situación de niñas y adolescentes víctimas de diferentes formas de violencia y subordinación. Como todos y todas ustedes conocen, las asesorías tutelares, en cuyo nombre yo intento compartir estos 15 minutos, es decir, trayendo el reflejo de lo que es la actividad de tantos colegas y tantas colegas del Ministerio Público Tutelar, en cuyo nombre me expreso. Las asesorías tenemos intervención no solamente respecto de la situación de personas menores de edad, sino también con relación a personas con discapacidad, en este caso mujeres con discapacidad. Pero no voy a entrar en esta temática porque sobre esto habló maravillosamente Carolina, que la verdad ha hecho una presentación formidable, y por eso voy a practicar este recorte y limitarme a relacionada con la situación de niñas y adolescentes dentro de lo que constituye su abordaje por el sistema judicial en su rol de víctimas. En realidad, aquí hay una situación de especialidad que tiene que ver con esta condición, esta situación y esta posición en la cual se encuentran las niñas y adolescentes que toman contacto con el sistema de justicia. Hablamos de una triple perspectiva, es decir, esta idea de una condición propia que tiene que ver con la especialidad que constituye a las personas menores de edad, fruto justamente de su particular condición estructural, es decir, de esta menor edad. Pero cuando transversalizamos esta noción con la perspectiva de género, tal cual nos invita a formular esta jornada, encontramos que también estas niñas y adolescentes se ven ubicadas o se ven leídas y de alguna manera se ven interpeladas social y culturalmente por muchas cuestiones relacionadas con el género, centralmente con la abundancia o la visibilidad de estereotipos de género que tal cual habló François previamente, inundan o de alguna manera bañan a todas las intervenciones judiciales. Entonces, lo primero que necesitamos para poder visualizar adecuadamente la situación de estas niñas y de estas adolescentes víctimas dentro de los procesos es transversalizar esta perspectiva de género, a esta noción o a estos conceptos generales que tienen que ver con la protección especial de niñas y niños dentro de los procesos judiciales, que proviene de la doctrina de protección integral de derechos y que se nuclea alrededor de algunos principios básicos, como son el interés superior del niño, este principio de protección especial, el derecho de las niñas y de los niños a ser escuchados en los procesos y a que se reconozca su autonomía progresiva. Tenemos que transversalizarlos con estas nociones provenientes de la perspectiva de género, sobre la cual han insistido cada una de las expositoras que me precedieron, que tiene que ver con reconocer que aquí se va a adicionar una siguiente situación estructural, una siguiente situación de debilidad estructural, que se va a adicionar a la situación de debilidad estructural dada por la pertenencia al universo de la infancia. En realidad, no es necesario insistir después del transcurso de esta jornada, de estas primeras horas que hemos compartido, respecto de esta afirmación con relación a esta situación de subordinación que constituye un dato social, un dato político y un dato histórico, que tiene que ver con la subordinación de las mujeres dentro de lo que es nuestra sociedad contemporánea. Y esta situación de subordinación de las mujeres a la hora de ejercer sus derechos y a la hora de tomar contacto con el sistema de justicia, tiene que hacernos advertir que no solamente hablamos de una situación de subordinación estructural de las mujeres mayores de edad, sino que también dentro de este colectivo incluimos a las personas menores de edad, es decir, a las niñas y adolescentes. Sin embargo, lo que se puede observar en la mayor parte de las veces y frente a lo cual el Ministerio Público Tutelar intenta incidir a través de sus intervenciones, tiene que ver con poder visibilizar que esa misma perspectiva de género que se defiende con tanto ahínco y que se plantea
afortunadamente hoy en día con tanto ímpetu en lo que tiene que ver con el abordaje de las personas mayores de edad, de las mujeres mayores de edad, también tiene que visualizarse y también tiene que abordarse cuando hablamos de la situación de niñas y de la situación de adolescentes. Porque aquí, en realidad, las intervenciones judiciales muchas veces presentan una situación paradójica para las niñas y adolescentes víctimas en los procesos, que es no advertir que en realidad estas personas menores de edad, estas niñas y estas adolescentes, toman contacto con el sistema de justicia justamente porque son víctimas de un delito que las toma o las ingiere, las abraza de alguna manera por su condición de mujer. Es decir, las niñas y las adolescentes son víctimas de los delitos, son víctimas centralmente de delitos relacionados con la integridad sexual por su condición de mujeres y sin embargo a la hora de tomar contacto con el sistema de justicia muchas veces esta condición y esta situación y posición de género no es visualizada y no es tenida en cuenta por las intervenciones judiciales. De modo que en realidad tomo acá o retomo algo de lo que anticipó también Carolina previamente cuando se manifestó al iniciar su exposición respecto a esta necesidad de visibilizar las distintas formas de discriminación que involucran a las personas respecto de las cuales interviene el Ministerio Público y en nuestro caso particular el Ministerio Público Tutelar. Y que en este caso exigen esta intervención o esta actuación de la mano de una noción que en realidad debe mucho de su desarrollo a los estudios de género, justamente a los estudios feministas, que es esta noción de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, esta noción de la interseccionalidad que uno la puede apreciar fácilmente siguiendo los ejemplos que ha planteado, por ejemplo, Kimberlé Crenshaw en la interseccionalidad relacionada con el feminismo negro, esta situación de interseccionalidad que tiene que ver con pensar que en una intersección de calles, en una esquina, se encuentra ubicado una persona que es de repente lesionada por diferentes autos que conducen en distintas direcciones. Y uno no puede saber realmente cuál es el auto que causó la herida mayor y cuál es el auto que causó el daño mayor. Y sin embargo, sí puede darse cuenta que esta persona ha sido herida por todos y por cada uno de ellos y ha sido herida de modo más fuerte todavía porque lo ha sido por todos, ¿no? Entonces, en esto se parangona la perspectiva de la interseccionalidad cuando hablamos de la situación de niñas que son personas menores de edad, que son mujeres, que son víctimas del delito, que muchas veces son niñas con discapacidad, que muchas veces son personas en situación de pobreza, muchas veces son personas pertenecientes a minorías étnicas, por ejemplo, como planteaba el caso de la niña perteneciente a la comunidad gitana, de la cual hablaba Carolina, que muchas veces son personas en situación de irregularidad migratoria. Entonces hay múltiples situaciones de vulnerabilidad en las cuales el Ministerio Público se encuentra en su tarea cotidiana. El advertir estas condiciones es un prerequisito o es un requisito imprescindible a la hora de planear y a la hora de dimensionar las intervenciones del Ministerio Público. Por eso creo que justamente advirtiendo esta intersección de situaciones, esta intersección de condiciones, es que han tenido lugar aquel tipo de decisiones políticas, como por ejemplo lo ha sido el dictado de la Resolución 99 de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se dispuso que, más allá de lo que establece la normativa interna, porque de manera muy clara lo establecía la ley del Ministerio Público, de manera muy clara lo establece el Código Civil y Comercial en su artículo 103, y lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan contra Argentina, donde se refirió a la labor esencial y garantía del debido proceso que constituye la intervención del asesor de menores o del asesor tutelar dentro de los procesos judiciales. Ha venido, esta resolución 99 a traer una reafirmación de esta necesidad de protección especial y de esta necesidad de tutela diferencial a favor de las personas menores de edad, estableciendo la necesidad imprescindible de dar intervención inmediata a los asesores y las asesoras tutelares en los procesos que tienen por víctimas a personas menores de edad. Dentro de estos procesos, claramente, vamos a visualizar la situación de aquellas niñas o de aquellas adolescentes que se hacen víctimas de este proceso penal y en el cual la función del Ministerio Público Tutelar tiene que ver también con exigir y con de alguna manera
aportar esta mirada transversal de derechos, esta mirada interseccional que exige de alguna manera desnudar o de alguna manera anular esta pretensión de objetividad, ¿no?, que se tiene muchas veces en el derecho, que el derecho es igual para todos, que se aplica igual para todos, las prácticas no deben ser discriminatorias, no deben ser diferenciales. Bueno, justamente sí deben serlo, las prácticas deben ser diferenciales cuando nos encontramos con una persona, sujeto del proceso, que está justamente sometida a diferentes formas de vulnerabilidad. Entonces, en este sentido, esta idea de este enfoque interseccional que nuclea todas las perspectivas y todas las transversalidades de intervención de parte del Ministerio Público Tutelar ofrece un enfoque mucho más productivo, que en realidad supera esta idea fragmentada y que en realidad implica un abordaje mucho más abrazador y mucho más contenedor de las diferentes vulnerabilidades. Esto que nos permite desde la labor del Ministerio Público Tutelar, y no me quiero extender simplemente con algunas cuestiones ejemplificatorias respecto de ello, bueno, justamente desnudar esto sobre lo cual también habló François en su exposición, que tiene que ver con desnudar aquellos estereotipos judiciales, aquella estereotipia judicial en la que vemos que incurren muchas veces los diferentes operadores de las diferentes áreas del Ministerio Público. Y cuando digo las diferentes áreas, incluyo también al tutelar, porque claramente también desde nuestra función pueden incurrirse en estereotipias judiciales que implican una vulneración a los derechos fundamentales de las personas menores de edad. O sea que esto no se trata de un señalamiento a las diferentes ramas, sino de la interpelación y de la necesidad de que cada una de las ramas trabaje mancomunadamente en la eliminación de estos estereotipos. Estereotipos y mitos que implican reconocer o sostener y perpetuar una cierta preconcepción, una cierta atribución de determinados roles que tienen que cumplir o que tienen que manifestar o que tienen que mostrar las víctimas que son calificadas como estas, digamos, buenas víctimas o víctimas que son realmente tal como espera el sistema judicial de parte de ellas y aplica sesgadamente este tipo de estereotipos que implican vulneración de derechos fundamentales. Así, a través de la labor del Ministerio Público Tutelar, sea en el acompañamiento de las víctimas menores de edad en su ocasión de declarar en la Cámara Gesell, sea en la solicitud de medidas de prueba, sea en el contralor de estas solicitudes de prueba, sea en la solicitud de medidas de protección, de medidas de prevención para evitar daños colaterales más gravosos para estas víctimas menores de edad, como también en el cumplimiento del estándar internacional de asistencia, es decir, hay un estándar internacional de debida asistencia por parte del Estado para las víctimas de delitos contra la integridad sexual. Bueno, en todas estas cuestiones interviene el Ministerio Público Tutelar y permite haber podido dimensionar, yo pensé en algunos de los estereotipos de infancia y de género que se presentan y que observamos en las prácticas cotidianas, los asesores tutelares en las intervenciones, muchas veces el abordar una cuestión de abuso sexual pensando que las circunstancias de agresiones sexuales son poco frecuentes, que las niñas y las adolescentes tienen responsabilidad en estos hechos porque pueden provocar a la persona adulta, que pueden consentir estos hechos relacionados con el abuso sexual, que la cuestión relativa a la investigación de los delitos o al abordaje de los delitos tiene que ser planteado, tiene que ser sostenida por parte de los familiares, y no en caso contrario el Estado tiene que retroceder, y aquellas cuestiones relacionadas con la violencia de género, relacionadas con los estereotipos de género respecto a qué se espera de una víctima después de haber sufrido una agresión sexual, ¿no? ¿Qué se espera como acto, digamos, reactivo de parte de esta víctima sin comprender situaciones psíquicas complejas como los ya referidos fenómenos de la retractación, las cuestiones relacionadas con los olvidos, con las dificultades a la hora de plantear o de revivir los hechos traumáticos ante el ámbito de la justicia. En síntesis, y con esto quiero terminar, creo que la perspectiva de género nos interpela a todas las ramas del Ministerio Público a llevar adelante intervenciones articuladas, mancomunadas y respetuosas de los estándares de infancia y de los estándares de género, como una manera de evitar un daño agregado a estas niñas y adolescentes víctimas del proceso, y que es este daño de la violencia institucional, es decir, aquella de la cual nos habla la Ley 26485 de protección hacia la mujer, y que tiene que ver con esta perpetuación de diferentes estereotipos judiciales
que implica una violencia institucional y una violencia secundaria también en el marco de las 100 reglas de la Siria de acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, nada más me queda que insistir en la trascendencia que tiene en los procesos penales, en el cual las niñas y adolescentes son víctimas, la intervención del Ministerio Público Tutelar para realizar aquellos estándares internacionales sobre los cuales diferentes países han sido condenados justamente por su violación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son el deber estatal de protección, el deber de prevención, el deber de asistencia, el aseguramiento de las niñas y adolescentes de su derecho a ser oídas y de la valoración esencial y sensible con esta perspectiva de género que tiene que ver, o con la cual tiene que llevarse adelante la investigación de los delitos que las tienen como víctimas. De modo que el Ministerio Público Tutelar funciona aquí como una colaboración o como una herramienta de potenciación, en este sentido, de lo que implica el estándar de debida diligencia en la investigación de estos delitos que tienen por víctimas niñas y adolescentes, es decir, a personas menores de edad transversalizadas por esta perspectiva de género. Nada más que esto era lo que brevemente quería compartir con ustedes en la mañana de hoy. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo y bueno, si no me lo harán saber. Muchas gracias.